Buenos días, volvimos. Bueno, y esta vez estábamos empezando esta jornada de entrevistas de los distintos actores del ecosistema minero, desde proveedores, desde investigadores e investigadoras, empresas mineras y más, personas que traen innovación, soluciones y servicios para la minería. En esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con Roberto Mora. Roberto Mora es socio director de IMI B2B. Exactamente. Exactamente, lo dije muy bien. Bueno, está bien. Te damos la bienvenida. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, contentos de que ya se cierra la jornada, que ha sido provechosa, yo creo que para todos y todas, en particular para las personas que ofrecen servicios y tecnología, ¿no? Y entrando en eso, me gustaría conocer un poco cómo ves el regreso a la normalidad, porque si bien hubo una edición ExpoMIN 2021, estuvo marcada por la pandemia, por estándares de seguridad que no permitieron que se hiciera un encuentro tan grande como ahora y que de cierta forma el formato híbrido, si bien fue provechoso para gente que vive afuera, no es lo mismo. Encontrarse frente a frente y poder verse las caras sin la mascarilla ha hecho la diferencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué rescatas de esta nueva edición? No, es que es importante el cara a cara, tiene un contexto de poder ser un poco más íntimo en la interacción proveedor-cliente, y en un contexto minero implica poder ser más profundo en la comprensión de elementos que son muy técnicos, que en un portal, una pantalla, no necesariamente te permite mostrar de igual manera prestaciones técnicas, niveles de servicio. Acá tú puedes hacer simulaciones, puedes tener interacción, puedes tener realidad virtual, acompañando la interacción cara a cara, y también en el aspecto humano te permite relajarte un poco. Sí. Porque cuando estás en una pantalla es mucho más rígido, piensas mucho más en una estructura de no salirme de los cánones. En cambio, una interacción más cara a cara, tú puedes relajarte un poco y ser más profundo y liberar un poco más de profundidad en los pensamientos de lo que realmente necesita el proveedor en su gestión con el cliente minero y viceversa. Entonces eso permite ser más orgánico en la conversación técnico-comercial. Y desde el punto de vista de servicios de la minería, en ese aspecto, ¿cómo ves también la propuesta, la oferta y también el recibimiento que han tenido ustedes? Antes de entrar en materia y que nos expliques un poco qué hacen en tu empresa. Claro. No, yo creo que las empresas se han acostumbrado a tener una puesta en escena más o menos estandarizada que les permite ser efectivos y eficientes. Ya saben en cierto grado qué es lo que buscan en una feria minera y saben con qué público, entonces hacen una gestión previa que les permite traer al público objetivo y desde ahí poder plantear lo que ellos desean con este grupo objetivo. Entonces, las empresas tienen ya años de experiencia, la gran mayoría que está acá son empresas medianas y grandes, lo que les permite de todas maneras interactuar y llegar a estos niveles de profundidad con una planificación previa adecuada, sino cuando no hay planificación se hace un poco más complejo. Así es. Y bueno, ya entrando en materia, coméntanos, ¿qué es lo que ofreces justamente y también a qué necesidad responde este impulso, ¿no? Sí, mira, lo que nosotros hacemos está centrado en desarrollar investigación de mercado, inteligencia de mercado, que les permita a las empresas desarrollar estrategias efectivas y eficientes. Entonces hay distintos enfoques que pueden terminarse a través de planes de capacitación o investigación o proyectos de consultoría que al final llegan a mejores resultados de manera concreta. Algunos proyectos en el corto plazo, otros proyectos en el mediano plazo y otros proyectos en el largo plazo. Finalmente nosotros lo que hacemos es marketing, gestión comercial y ventas. Entonces, marketing es más largo plazo, gestión comercial es mediano plazo y ventas tiende a ser un poco más cortoplacista. Y para darle una bajada, ya que podamos imaginarnos qué es lo que ofrecen, ¿cómo podrías describirnos alguno de los proyectos que han llevado a cabo? Quizás algún caso de éxito que hayan tenido. Sí, claro. Por ejemplo, ahora estamos llevando con una empresa proveedora minera un proyecto en Centro y Norteamérica de Customer Insights, que es básicamente tratar de entender qué es lo que realmente la necesidad del cliente, porque muchas veces nosotros queremos articular lo que está en nuestras cabezas como necesidad, pero no para todos es tan lineal. Okay. A veces es difícil articular lo que tú necesitas, entonces con un estudio de Customer Insight tú logras levantar la voz y los pensamientos de distintos actores en el mercado objetivo y luego con un proceso de inducción tú creas un modelo que representa el gran sentido común de la necesidad del cliente y a partir de eso
este proveedor va a buscar establecer una estrategia comercial que les permita generar retornos que maximicen su inversión de tiempo, recursos y otros elementos. Entonces, un poco que puedan ser más eficientes en lograr sus resultados de venta y también efectivos en entender cómo construir un plan de cara al futuro. Okay. Y entonces, ¿quién sería el cliente a quién tú le recomendarías? Como, oye, mira, te hace falta esto. ¿Cuál sería un ejemplo? Porque a veces nos cuesta dimensionar incluso que necesitamos ese tipo de servicios, porque decimos, no, yo tengo bien claro lo que necesita mi empresa y resulta que no siempre es así, como tú lo comentabas. Sí, es muy importante que él o la gerente comercial se dé cuenta de dónde vienen sus números. El gran problema que personalmente he visto es que los o las gerentes comerciales toman los números y desde los números generan el plan. Y tiene que ser al revés. El plan lleva los números, el plan lleva el resultado. Pero la gran mayoría de las empresas toman acciones desde los números y eso los lleva a confundirse muchas veces en lo que deben ejecutar a nivel de gestión comercial. Entonces eso es importante en el diagnóstico, entender de que ellos realmente están dispuestos a tomarse el tiempo, parar, porque la operación te come, el día a día te come. Entonces, quiero parar y tener tiempo para estrategizar. Y eso me va a llevar a los números. Y lamentablemente, en muchos casos, no en todos, yo puedo percibir que es al revés. Entonces, cuando tú sientes que tu empresa está un poco en piloto automático, es cuando yo más les recomendaría plantearte poder potencialmente requerir nuestros servicios. Perfecto. ¿Y qué diferencia hace? Porque tú lo comentabas, lo de números y luego el plan al revés. El plan te lleva a los números. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que tú has visto en tu experiencia de ya trabajando en este rubro? Cuando tú comienzas con los números y desde ahí construyes un plan, tiende a ser muy orientado a la urgencia y no necesariamente lo importante. Claro. Cuando tú piensas que el plan es lo que me va a llevar a los números, te permite centrarte en lo importante, tomar en consideración lo urgente, pero no desligarte de lo importante. Y eso finalmente, a una empresa que espera ser rentable a través del tiempo, le permite construir un camino que es menos piedroso. No es que tú puedas asegurar el éxito, porque como hay factores exógenos que influyen en el éxito de tu gestión comercial, necesitas ser flexible, pero sin plan tú no eres flexible, sin plan simplemente eres desordenado. Y eso es lo que tienes que tratar de evitar, que haya una estrategia que tiene matices, porque la realidad es que vas a tener factores que van a afectar el éxito de dicha estrategia, pero entender que si no tienes una estrategia comercial clara que tu equipo entienda, va a ser simplemente un desorden, un caos, que va a ser más bien como subirse una escalera mecánica. Puede ser que tú vayas a ver que hay crecimiento, pero es porque el mercado está creciendo. Y cuando va cayendo, vas también en la escalera mecánica y vas a decrecer. Y es simplemente porque vas al ritmo del mercado, no es porque tú creaste el ritmo que tu empresa requiere para ser exitosa. Mira, muy interesante justamente esa parte, ese ejemplo que dabas es clave, porque al final, claro, sí, si el mercado está bien, a todos nos va bien, pero ¿qué pasa en esos momentos de crisis? Y es tan importante adelantarse a un momento en que el mercado puede que... Porque en la minería pasa muchísimo, un anuncio puede hacer que se desestabilice como todo lo que tenemos. Si bien nos hemos confiado con el precio de los metales, con la transición energética que ha impulsado y que Chile, por ejemplo, es un país minero que siempre va a tener como ese protagonismo, mientras que el cobre tenga protagonismo, por supuesto, me parece clave. Y ahora también, desde tu experiencia, te lo preguntaba hace un rato, pero me gustaría profundizar en ese punto. ¿Cuál es, tú crees, el error que has visto más frecuente entre tus clientes? Quizás como que tú digas, mira, esto es algo que pasa frecuentemente, pero también se podría resolver de ciertas formas, quizás cambiando un poco la visión, la cultura, como decías, de no siempre estar orientado a los números, ¿no? Sí, yo creo que un gran problema que hemos visto es que la venta tiende a dominar a la gestión de marketing. Y venta es importante porque si tú no vendes, no generas volumen. Pero la venta es una unidad que tiende a tener muchos desafíos de corto plazo y busca el cierre de un negocio. Marketing en paralelo es la que entiende el por qué, el cómo, es comprender el mercado. Entonces las empresas tienden a centrarse en la gestión venta, minimizando la gestión de marketing,
cuando normalmente para un éxito de largo plazo, con mayores probabilidades de éxito al menos, es que marketing domine al área de ventas, porque marketing busca este largo plazo. Claro. Pero no, lamentablemente, si tú comparas, en ventas hay 20, 30 personas en una empresa de tamaño alto, y en marketing hay 1, 2, 3, 4 personas. Entonces ahí te vas dando cuenta, solamente por volumen de capital humano, qué es más relevante para la organización. Y eso, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la señal de la empresa? El corto plazo es más importante que el largo plazo. Pregúntale a los accionistas si eso es cierto, y probablemente al menos algunos van a diferir. Entonces tenemos que tratar de encontrar ese balance entre el corto plazo y el mediano plazo y el largo plazo. ¿Tú crees que se ha avanzado en esa transformación? Yo creo que es hasta cultural, ¿no? Se ha avanzado, lo has visto desde tu experiencia, porque, por ejemplo, en el área de las comunicaciones, que muy ligado al área del marketing, por supuesto, nos pasa que hemos visto que ahora hay gerente de comunicaciones, que antes quizás era algo que no, era simplemente un área, que había un jefe, una jefa. Pero ¿crees que se esté dando, o que va a ser algo simplemente que va a quedar como en eso, en los departamentos pequeños con un gerente, pero que en realidad no tiene tanto peso, por así decirlo? No, yo creo que va a ser cada vez más relevante, porque hoy en día estamos viviendo un foco de negocios ecosistémico, en donde tú tienes un grupo de interés, o sea, tienes múltiples stakeholders y cada uno de ellos tiene necesidades. Entonces aquí está la sociedad, sus comunidades, el medio ambiente, y para poder demostrar que tú eres una empresa que lo hace mejor que el resto, necesitas comunicación. Porque la comunidad no tiene cómo informarse, es imposible pensar que los medios van a cubrir a todas las empresas para que puedan demostrar lo que están haciendo. Entonces tú tienes que hacer un esfuerzo proactivo. Entonces la comunicación, el marketing, ventas y otros elementos de gestión comercial van a estar asociados y debiesen crecer a través del tiempo, porque eso te permite ser más orgánico en el desarrollo, y en vez de que tu crecimiento sea como un electrocardiograma, tenga una pendiente más continua. A lo mejor no va a ser así y así, con cambios bruscos, pero las compañías no requieren eso, requieren que el crecimiento sea positivo, con una pendiente positiva, sostenido, y que sea administrable. Y no cuando nos va bien tenemos que traer 50 personas nuevas, y cuando nos va mal tenemos que, lamentablemente, limitar esas 50 personas. Entonces tú necesitas ese crecimiento orgánico. Y para esos grupos de interés, la comunicación, el marketing, la gestión comercial y las ventas son esenciales. Entonces, ¿tú crees que, según lo que entiendo que me estás comentando, el marketing, las comunicaciones tendrían un impacto en también las ventas? O sea, finalmente, como te proyectas, como te muestras, va a generar esa como productividad de la empresa. Mira, es muy interesante esa perspectiva, porque estamos acostumbrados a que acá hablamos siempre de números. Exacto. Hablamos de las ventas funcionaron de esta forma, sí, tuvimos un crecimiento. Y claro, por ejemplo, cuando uno ve los reportes trimestrales, semestrales o anuales de las empresas, te dicen, mira, tuvimos una baja no sé, en las ventas debido al que el precio de tal cosa cayó. Y claro, tiene sentido, por supuesto siempre va a influir, pero a veces las caídas son preocupantes. Y en una industria como la minera, preocupa a todo el país. Así es, así es. Es tan grande el impacto que tiene. Oye, y retomando también el tema de la experiencia, bueno, o de cómo lo ves tú, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles son los desafíos en tu área que se vienen en los próximos años? Yo creo que el gran desafío es que las organizaciones sean más maduras en entender el crecimiento, entender modelos de crecimiento que no se enfoquen solamente en el corto plazo. El corto plazo siempre va a ser importante, porque sin corto plazo no hay largo plazo. Claro. Sin embargo, dejar el largo plazo fuera es un problema, porque el largo plazo, si yo hago una gestión de largo plazo, mi gestión va a ser que el corto plazo del futuro sea más simple, más afable, más confortable para desarrollarme como organización. Entonces, lo que tú mencionaste anteriormente es súper importante, entender de comunicación, lo vamos a ver como parte de marketing, es un elemento. Exacto. Y marketing va a llevar a las ventas, porque marketing es la comprensión del mercado. Exacto. Y las ventas es un resultado de la implementación de dicha comprensión. Por lo tanto, ventas en sí mismo es una consecuencia y marketing es una causa. Y eso muchas veces las organizaciones les cuesta conceptualmente entenderlo. Bueno,
Te agradezco mucho tu tiempo, me parece una conversación sumamente interesante y que también rompe un poco con la dinámica que tenemos en Reporte Minero de que lo vemos del otro lado, ¿no? Claro. Del proveedor, de la minera, me parece súper, además que como siempre nosotros impulsando entre comunicadores la importancia que tiene el rol, ¿no? Te agradezco, no sé si quieres hacer alguna invitación, enviar algún saludo. Sí, por supuesto. En este trabajo nosotros vamos a tener un evento muy grande el día 25 de octubre presencialmente acá en Santiago, así que todos aquellos interesados pueden contactarse con IMI B2B para ver si les interesa participar de dicho análisis. Maravilloso. Bueno, lo comentábamos, estamos en conversación todo el día que queda de Expomin. Esta es la última jornada y ya vamos con el balance. A las 15 horas en el canal 24 horas estaremos en vivo con Nicolás Vial y con nuestro invitado Francisco Sotomayor, director ejecutivo de Expomin. Les agradezco un montón y gracias, Roberto. Gracias a ti por tu tiempo. Que estén muy bien, un gusto.